tema que domina la opinión pública en estos días necesariamente tiene que ser el tema laboral, eh, porque hay muchos temas o subtemas pendientes en este sector importante de la vida nacional, pero en esta semana, de una manera rápida, después del discurso presidencial del 27 de febrero, ha habido toda una ronda de negociaciones, probablemente por aquella cuasi presión pública que hizo el presidente el 27 de febrero para que las partes, es decir, empresarios y trabajadores, llegaran a un acuerdo sobre el discutido aumento salarial. Ya se produjo el aumento y, como siempre, hay que pasar un balance de cómo se logró y si hay algún nivel de satisfacción o no sobre lo logrado. Pero también siempre hacemos en este espacio una valoración con don Rafael Pepe Abreu sobre lo ocurrido en el movimiento sindical y los trabajadores dominicanos el año anterior, es decir, en el año 2022. Vamos a poner esos temas sobre la mesa con un veterano de veteranos, don Rafael Pepe Abreu, quien es el presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, una de las grandes organizaciones de obreros del país. De manera que le invito a que nos acompañe en una conversación sobre el tema laboral y el tema del aumento salarial. Don Rafael Pepe Abreu, ¿usted se acuerda de aquello de Si no bailo con Pepe? Aquella guaracha. Es una guaracha que una periodista, Ana Jiménez, sí, que cada vez que me ve ella me la canta ahí. Sí. Sí, que trabajó aquí en este canal. Sí, yo creo, pero ella creo que está en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. Una muchacha muy elegante. Sí. Creo que fue. Entonces ella me canta la guarachita esa. Sí. Y Si no bailo con Pepe, pues ya ella tiene edad para saber de esa guaracha, porque los muchachos jóvenes no saben. No conocen lo que es eso. Así mismo es. Es impresionante cómo la juventud ahora, y hablo de personas de hasta 35 años, 36, 37, que desconocen ese mundo musical nuestro, pero por completo. Usted le dice, ¿tú sabes lo que es bailar el rock and roll? No, yo nunca he oído hablar del rock and roll. Bienvenido, de Chubby Checker, ¿no? Mire, bienvenido. Yo oí un programa de Claudio Cohen y él trajo a colación una muchachita mexicana llamada Natalia, y esa muchacha estaba cantando las canciones de Agustín Lara con nuevo arreglo. Oiga, debe ser precioso. Y aquello era una cosa para oírla. Bienvenido. Y yo me impresioné bastante por lo que usted está diciendo. Yo inclusive le digo a mucha gente, pero entonces las canciones van a morir, porque si nadie de las generaciones nuevas la canta, mueren. Entonces, sí. Pero a ver esto, ¿verdad? Esa interpretación. Entonces dije, no, fíjate, quedan gente que se preocupa. Sí, no, y Luis Miguel, por ejemplo, le dio un impulso al bolero. Claro. Entre los jóvenes. Descubrieron los jóvenes esa veta de romanticismo que es un bolero. Exactamente, pero no es como usted dice, no es lo usual en el común. No. Tiene que ser gente que tenga mucha como inclinación hacia la investigación de cosas de ese tipo. El único ritmo antiguo que ha sobrevivido bien es el jazz. Porque es una música como que tiene un aire de grandeza, a pesar de haber nacido en las plantaciones algodoneras del sur de los Estados Unidos, como grito de esperanza unas veces y de tristeza otras de los negros esclavos. Así es, vi ahí, dentro de eso que yo le estoy diciendo, la muchacha invitó a varios cantautores, entre ellos un dominicano, Alex Ferreira se llama. Sí. No se lo voy a mencionar, y vi la calidad de ese muchacho. Sí. ¿Entiendes? Digo, pero
mira, no todo está... Y eso está en YouTube. Perdido. Yo lo oía porque Claudio tiene un programa que se llama La Trova con Claudio Cohen. Ah, sí. Y como él es una persona, ¿sabes? Sí, de nuestro tiempo. Yo acostumbro a oír ese tipo de programas. Él va por ahí de nuestro tiempo. Sí. Yo acostumbro, tú sabes. Y él es un gran poeta que musicalizaba sus poemas. Así mismo es. Era muy largo a veces, pero... muy interesante. La lluvia estuvo aquí y preguntó por ti. Fue lo más famoso de él. Sí. Lo que más se proyectó. Que es una bonita, ¿verdad? Una bonita figura poética. La lluvia estuvo aquí y preguntó por ti. Es una cosa, ¿verdad? Bien construida. Sí. Yo el otro día le decía, Manuel Jiménez no es en realidad un buen cantante, el muchacho de ella, el compañero de ella es síndico, pero de manera, en la composición, él es bueno. Sí, muy bueno. Él hizo un poco como Manzanero, ¿no? Que tampoco era cantante. Y aquí tenemos a Rafael Solano, que tampoco tiene una gran voz, pero él interpreta sus piezas. Y como es el autor, pues le da una tonalidad que se le acepta. Siempre se parte, ¿verdad?, de que si el autor... Exacto, que lo que él es un compositor. Sí, es un compositor. Yo digo que independientemente de lo que sea, esa gente así pueden hacer las dos funciones, ¿verdad? Hay compositores que nunca cantan sus canciones, también. Exactamente. Como por ejemplo, yo creo que vi por ahí que Manuel Alejandro como que grabó también algunas de sus canciones. ¿Te recuerdas que Rafael lo hizo famoso? Yo recuerdo a Rafael y él, en una entrevista esa que hacen, diciéndole, maestro, ¿y usted va a seguir haciéndome la competencia? Le dijo él, no, yo no volvería a cantar. Así, no volvería a cantar más. O sea, como que no le gustó haber cantado. Que es en los tiempos modernos como que fue la primera vez que un compositor estaba en términos de fama en el mismo nivel que su intérprete. Porque se hablaba tanto de Rafael como de Manuel Alejandro por la fortaleza poética de lo que Rafael interpretaba. La gente quería saber quién escribió esa canción tan hermosa. Yo soy aquel que cada noche te persigue. Llama la atención un hombre como Alberto Cortés. Tiene la capacidad de cantar bien y de componer. Exactamente. Y de componer. Eso es raro, el fenómeno, ¿sabes? Sí. Pero él tiene esa capacidad. Sí. Porque Serrat compone bien, yo creo. Sí. Pero no puede ser tan buen cantante como Alberto Cortés. No. En realidad es un cantautor. Sí. Porque hay ese matiz, ¿verdad? Para lo que componen y cantan sus composiciones, siempre a media voz, pero muy aceptado. La verdad es que siempre se dice que el sazón de casa es el mejor, pero la verdad es que no es comparable la calidad de primero de las composiciones y luego de las interpretaciones desde los tiempos anteriores a nosotros y luego los tiempos de nosotros. Yo le decía a mi esposa uno de estos días, estábamos de viaje al interior y íbamos oyendo a Dani Rivera. Y entonces uno decía, wow, la verdad es que Dani le ha dejado un legado impresionante a la humanidad de buenas composiciones y buena interpretación. Eso es difícil de ver en estos tiempos. Eso le da brega repetirlo. En estos días yo, por ejemplo, veía Bienvenido a Maridalia Hernández. Y la verdad es, bienvenido. Cantando boleros. Él tiene una... De esos que cortan la vena. Amorosa, por ejemplo, ese tipo. Que no fue muy difundido porque hubo un tema ahí con el diquero, cosas así. Exacto. Que conocemos, ¿verdad? Sí. Pero la verdad es que esa señora es
esa muchacha, ¿verdad? Sí, para mí, es una señora cantante. Una voz impresionantemente educada. Educada, sí, su voz. Unos matices, mire que. Porque es cantante de escuela, de academia. Claro. Su abuelo fue un gran músico y un gran maestro de música. Mire una cosa, ¿qué es más fácil? Sentarse a hablar de merengue, de bossa nova, de jazz, de rock and roll, o hablar del sindicalismo dominicano. ¿Qué le gusta a usted más? ¿Sabes qué? Bienvenido. Es una gran pregunta, porque yo, observando así, siempre he dicho, señores, si muchos periodistas hubiesen sido cronistas deportivos, sí. ¿Entiendes? No se hubiesen encontrado tantos problemas como se encontraron otros. Exacto. Porque en el deporte se puede hablar que los Bravos de Atlanta le ganaron a chisme, no pasa de chisme. No pasa de chisme. Un boxeador de un knockout. Pero ya, esa es la discusión. Esa es la discusión ya. O que le diga el tema social, un cronista social o de farándula. No pasa de eso. Pero el otro, ese otro tipo de periodista, no importa que se limite sencillamente a escribir un tema, una crónica nada más. Solo por una crónica ella sobre un tema complejo, ¿entiendes? Correcto. Ya es mal observado por ciertos sectores. Entonces, así mismo, yo pienso que a veces uno encontrarse con personas como usted en este medio, así, que podemos hablar de diversos temas, es como una especie como de descanso, como te va en una escalera, ¿verdad? Y hay uno descanso, ¿verdad? Y se apoya ahí. Porque hablar de sindicalismo no es como mucha gente cree. No es que pero lo importante es tener un buen y veterano sindicalista que saca sus momentos para leer novelas, leer poesía y escuchar sus boleros. Así es. Sobre todo porque fíjese, ya está su perico ripiado, me imagino, ¿no? Menos, pero sí. Un bandoneón bien tocado, ¿eh? Sí, en la música, novela. Porque yo siempre creo, yo siempre creo que ese tema de uno, ¿verdad? De tener como esas inclinaciones. En mi caso, bienvenido, una persona no educada académicamente, ¿me entiendes? Fue como una inclinación natural, pero que me ha servido mucho a mí, mucho a mí para lograr más o menos, ¿verdad? Mantener cierto nivel a veces de cordura, paciencia y soportar también grandes situaciones que no hemos visto envueltos también. Soportarla, porque toda esa formación autodidacta así contribuye a eso. Entonces yo creo que la formación se adquiere también por una música, por una canción, por un poema, por una novela de esta que leo ahora. Exacto, eso es hijo del entorno, porque nosotros tuvimos la ventaja de que el entorno nuestro era en torno de discos, libros, movimientos sociales, movimientos culturales, vocación por los deportes. Esa es una ventaja que nuestra generación lleva sobre las generaciones de ahora. No sé, no puede haber fotos de nuestra generación de un paquete de jóvenes, machos y hembras, sentado en una esquina con cerveza, con vaso, ni esto, porque eso no era lo que gratificaba al joven de la época, sino hablar de política, de libros, de literatura, etcétera. Yo me juntaba en estos días con algunos contemporáneos míos del barrio La Flores del Cristo Rey. Usted conoce ese barrio. Que queda entre Máximo Gómez y Obando. Ahí, a la derecha se dobla ahí. Y entonces yo le decía, porque había... Que se ha dañado un poco. Había, mire, dos flores. Las flores pobres, en la que yo estaba, que tenía una sola calle, entrar y salir. Y las flores más o menos clase media, que tenía la calle dividida. Una se llamaba Orquídea, otra Clavel, otra que... Esta tenía calle, ¿verdad? Encementada, y chalecito. Pero la otra tenía casita humilde, ¿verdad? Entonces yo le decía a esta gente, a ellos, ¿verdad? A un muchacho, algo bueno de nosotros fue que fíjense bien, de ahí nos salió un delincuente, bienvenido. No. Con toda la presión, la pobreza, la que sé yo cuánto, de ese grupo,
no salió un delincuente. Exactamente. Es verdad que no hay ni uno profesional, bienvenido, ni uno llegó a graduarse en una universidad. Pero tampoco de ese grupo salió una persona drogadicta o delincuente. Que avergonzara a la familia y a la sociedad. Nunca salió, ¿me entiendes? Entonces yo digo, fíjese qué enseñanza más gratificante, ¿verdad? Para uno. Seguro. Que eso fuera así. Seguro, porque se era pobre, pero no se llegaba a la categoría de tigre. No. Usted sabe que el doctor Pedro Chávez, que era un antropólogo cultural y un doctor en psicología inglés, vivió muchos años aquí en la República Dominicana y él estudió la familia dominicana, hizo muchos descubrimientos, como la familia Cienpiés. Te recuerda a aquellos caciques de los pueblos que tenían 20 mujeres y 60 hijos, etcétera. Entonces él dice que él estudió el personaje del tigre, porque en República Dominicana es el único país donde hay un personaje que se llama el tigre. Y todo el mundo se siente en algún momento que es un tigre. Entonces él decía que los dominicanos nos movíamos, oscilábamos entre el tigre gallo y el tigre bim bim. Eso es así. Ese fulano es un tigre. Sí. Quiere decir que el tipo, mire, tiene y la gente nos sentimos orgullosos de que nos digan, tú eres un tigre. La verdad es que tú eres un tigre. Claro, sí, exacto. Y en ocasiones hemos tenido hasta presidentes que el pueblo dice, ese es un tigre. Le gusta hasta que se lo digan, Sí, por lo menos en privado le gusta que le digan. Usted es un tigre, fulano. Sí, tú eres muy tigre, mira cómo saliste de ahí. Sí, mira lo que lograste, mira cómo saliste bien de un tema tal, ¿me entiendes? Así es. Bueno, vamos al anuncio, a los anuncios para venir entonces a hablar de lo que no nos deleita tanto, pero que nos ayuda mucho, como es el salario. Don Pepe Abreu, hace muchos años que yo escribí un trabajo periodístico, para mí muy interesante porque fue como un descubrimiento, que la mayoría de los que están en la franja de la pobreza en nuestro país tiene trabajo y salario, pero que el salario es un salario de pobreza. Pocas veces aquí el salario ha cumplido con el monto de la canasta familiar. Por consiguiente, el salario promedio del dominicano es un salario que está por debajo de la línea de la pobreza. Hemos luchado, los argumentos más o menos son los mismos. Ahora no se podrá decir que el salario dispara la inflación, porque ya estamos en periodo inflacionario. ¿Qué piensa usted? ¿Usted piensa que ha habido algún avance? Usted lo dijo en unas declaraciones, que dentro de las circunstancias, que hay que tomarla en cuenta en toda valoración, había habido un pequeño avance con este aumento salarial que se anunció el miércoles en la tardecita. Sí, bienvenido. Uno debe anunciar lo que es real y decirle, como le explicamos a un periodista que explicaba, conforme no. Exacto. ¿Cómo podremos estar conformes? Tenemos que entender esto, decía yo. Tengamos en cuenta, bienvenido, que la división en 5 quintiles, por ejemplo, de los grupos de consumidores y trabajadores, es una división sencillamente arbitraria, ¿verdad? Es una asignación que se hace. Convencional, como y se le dice, usted pertenece al quintil 1. Entonces se le dice a esta persona, como usted pertenece al quintil 1, entonces su canasta familiar, dicen así, es de tanto, alcanza tanto, ¿verdad? Pero sobre la base de lo que esa persona consume. Claro, y su nivel de ingreso es tanto. Exacto. Entonces, usted puede consumir con eso, si es queso, no el queso que usted quiera,
sino el queso que usted pueda. Esa es la vida, ¿no? Usted entiende, usted tiene que comer no el arroz que usted quiera, sino el arroz que pueda, con sus ingresos. Entonces, mucha gente dice, bueno, ¿qué pasa con los mínimos entonces? Entonces uno tiene que decir, no, el salario mínimo dominicano no construye bienestar. Más o menos. Provee la subsistencia. Exacto. ¿Entiendes? Para que se subsista, ¿verdad? Para que no te mueras. Exactamente. Ya, hay que entender eso. Y que pueda cumplir mínimamente las normas de ir al trabajo, usted sabe, volver, alimentarse mínimamente, etcétera. Pero no va a construir bienestar con los mínimos. Ahora, ¿por qué los mínimos se ponen? Porque hay personas que llegan al extremo de decir que la creación de mínimos supuestamente se constituye en una traba a la economía. Yeah. Y entienden que debe dejarse, crearse una especie como de libertad para que se decida de manera voluntaria el tema de los mínimos. Porque ellos dicen que ponerle un mínimo como que categoriza y obliga al sistema, ¿verdad?, empresarial, entonces, a tener que cumplir con unos parámetros establecidos, preestablecidos. No estar menos de ahí. Y que eso no debe ser. Entonces, uno dice, pero señor, lo que se está planteando ahí sencillamente es evitar que a alguien se le ocurra pagar menos. Uh-huh. Si lo dejáramos así, libre, ¿verdad que sí? A la libre decisión, no habría gente capaz de pagar aún menos que esos salarios de subsistencia. Uh-huh. Podrían haberlo. ¿Entienden lo que? Podrían haber gente capaz de hacer eso. Porque la prueba está en la categorización que tenemos que hacer para llegar a lo que tenemos hoy. Hoy tenemos 17 mínimos. Porque acuérdense que agregamos el de la doméstica recientemente. Entonces, lo único que uno tiene que estar claro es en eso. Porque nosotros, en esa discusión, para que usted vea esto, bienvenido, nosotros propusimos y hasta el propio gobierno propuso la posibilidad de una especie de pacto por los salarios. Eso lo compartimos, ¿verdad? El ministro de Trabajo, los empresarios y nosotros, antes de arribar a lo que arribamos ahora, que fue una discusión, la clásica de coyuntura. Uh-huh. Nosotros propusimos y el gobierno estuvo de acuerdo. Vamos a hacer un pacto por los salarios como de largo alcance, que aumente los salarios de manera progresiva, pero en lugar de bianual, que sea anualizada. Correcto. Para de ese modo, en un proceso tal, ¿verdad?, alcanzar los niveles más o menos de la canasta familiar, ¿me entiende? De la básica, ¿usted entiende? De la intermedia, de la básica. Sí, la promedio. Exactamente, la promedio. Pero ¿qué ocurrió, bienvenido? Mire, el empresariado dijo que eso había que estudiarlo, verlo, etcétera, etcétera. Y al final terminó diciendo que ellos no estaban listos para emprender una acción de ese tipo. Y nosotros creemos, bienvenido, que quizá un modo de lograr un cambio en la situación del salario mínimo y aumentar su capacidad de compra y devolverle esa capacidad perdida, es haciendo un acuerdo de ese tipo. De todos modos, eso quedó pendiente en esta discusión. Sí. No es parte de la resolución, pero sí fue parte de la conversación. Un pacto a largo plazo. Exactamente, un pacto a largo plazo, que eso no es original de República Dominicana. No. En otros sitios existe la denominada indexación, ¿usted sabe? Salarial. Exacto, indexar el salario y añadirle 2 o 3 puntos. Exactamente, para evitar que una simple restitución de la inflación deje la situación igual o por debajo, ¿usted entiende? Sí. Sino subir 2 o 3 puntos adicionales. Pero no hacerlo una vez, ¿usted entiende? Porque si usted lo hace una vez, por ejemplo, usted lo hace ahora, no va a tener el efecto que nos proponemos. Tiene que ser continuo. A mí me gustaría que alguien alguna vez hiciera un estudio de los últimos 20 o 30 años en los periodos de discusión salarial. Y vamos a ver cómo los argumentos empresariales son exactamente lo mismo. Ni más ni menos. Eso lo hemos hablado aquí otras veces, ¿no? Y siempre hemos dicho también, y los economistas más brillantes lo dicen, y empresarios muy
digamos, adelantado, están conscientes de que el salario no atrasa nada. Yo recuerdo que Jacobo Magluta, que era un hombre que matizaba mucho el discurso económico, decía que la austeridad no desarrolla los pueblos. Y un bajo salario es una austeridad permanente. Le quita capacidad de consumo a las personas, a las familias. Y las personas no fabrican, los obreros no fabrican, fabrican los empresarios. Es decir, que el beneficio de la mayor capacidad de compra al final termina en la mesa de los empresarios. Aparentemente, eso uno cree que sería fácil de entender, ¿verdad? Para un sector como el empresariado. Pero ocurre que, por ejemplo, usted ve en esta discusión, por ejemplo, estaba la gran empresa, por un lado, ¿verdad? CONE, Asociación de Industria, Copardón. La PYME. Aparte. Todo un bloque. Todo un bloque. Unificado. Entonces, los grandes decían, no, es que el tema nuestro no es por nosotros tanto, ¿eh? Es porque, mire, la PYME, si se le aplica un porcentaje que desborde su capacidad, imagínese usted los despidos que pueden producirse y demás asuntos. Ustedes saben además que el salario no es pura y simplemente el salario, existe el salario social, lo que se deriva como consecuencia del aumento. Y se olvidan, inclusive se olvidaron, hubo que recordárselo, que el tema este de la reclasificación, usted recuerda, claro, que nosotros nos negamos en principio a hacerlo. Finalmente en la resolución anterior se creó una cuarta categoría. Exacto. Para la PYME, pero ocurre que de nuevo en esta discusión salarial se arrastró el problema de la PYME y uno se pregunta, ¿verdad? ¿Para quién fabrican la PYME? ¿O construyen la PYME? ¿O hacen la PYME? ¿O venden? ¿O venden la PYME? Es básicamente para el mercado local, porque ellos no son grandes empresas transnacionales, ni mucho menos. Es básicamente para el mercado local. Entonces, uno piensa que si hay capacidad de consumo en ese trabajador del mercado local, precisamente la PYME serían la que más podrían, la que más podrían favorecerse, ¿verdad? En su crecimiento y nuevas contrataciones. No como ellos creen, que supuestamente el aumento lo va a reducir, porque el gobierno tiene el anticipo, tiene aquello, y que eso a ellos le impacta. Cuestiones que no tienen que ver con nosotros, ¿verdad? Por supuesto, que son temas de gobierno, pero que ellos lo trasladan, por ejemplo, a la mesa de negociación que tiene que ver con el salario. Yo le dije a usted, bienvenido, fuera de cámara, esa discusión ahí comenzó a las 10 y eran las 5 de la tarde y estábamos ahí todavía. En la discusión. Y se rompió 3 veces el tema. Y hubo que armarla, desarmarla, reencontrarla, para poder finalmente llegar a este acuerdo que, como usted dijo, yo lo califiqué, dije, bueno, es un paso de avance, pero debemos tomar en cuenta que ese paso no construye bienestar, que hace falta un tipo de acuerdo que vaya más allá de lo que simplemente se logra en una coyuntura como esta. A mí me impresiona mucho, porque uno, por razones de su trabajo, de muchos años en el periodismo y cierto abordamiento de la economía, uno se da cuenta que cada vez el beneficio del patrono, del fabricante, del gran comerciante, del comerciante mediano, es más. Y ahí si usted toca esas ganancias. Y por eso las reformas fiscales son tan difíciles. Pero se lleva eso mismo a los trabajadores, que son, sin trabajadores no hay economía. Si un día pudiera haber una huelga de trabajadores que no compran ni coman, ¿cuánto perdería la economía en un día? Y además la teoría del ciclo del dinero
le dice a usted que el dinero termina, vuelvo y insisto, en el escritorio o en la fábrica del empresario. Sí, fíjese que, por ejemplo, usted mismo ha puesto los ejemplos de diciembre. ¿Qué pasa en diciembre? Exacto. Cuando se paga el denominado doble sueldo, como decimos. Bueno, inmediatamente se abarrotan una primavera económica. Claro, una primavera económica, y se abarrotan las tiendas, ¿verdad? Inmediatamente. ¿Por qué? Porque estas personas, bienvenido, que reciben esos salarios, no tienen capacidad de ahorro. Exacto. Es decir, ellas no pueden decir que déjeme guardar. No. Como es subsistencia, hay que, ¿verdad?, comprar al momento con lo que se tiene, y se recibe un ingreso extra. Exacto. Todo lo pendiente, lo que se pretende, comienza a cubrirse. Claro, resolverlo con eso, lo pendiente. Entonces, ¿en qué se consume? Y ese círculo se puede convertir en un círculo virtuoso, ¿verdad? Si los empresarios entendieran el tema. Fíjense que ahí, en esta tarifa, hay fuera varios sectores. Por ejemplo, ahí está afuera el sector zona franca todavía, el sector turismo. Hay otros sectores, pero esos dos lo matizo, porque fíjense que esos dos sectores todavía en este país, bajo el tema de proteger el empleo, cuando usted compara el salario estándar de una zona franca o de un hotel, no la propina, cosas así, no. El salario real, auténtico, ¿verdad? Son comparables a lo de una pyme o de una pequeña empresa, aunque sea un gran hotel. Así es. Bajo el pretexto de que es industria turística, hay que protegerla, porque la competitividad que tenemos, ¿entiendes? Pasa con la zona franca igual. Entonces, nosotros somos de los que sustentamos la tesis de que eso, aunque una vez fuera así, a lo mejor cuando iniciaron el sistema de zona franca o la hotelería, ya es hora de que esas empresas entren en el salario mínimo más alto. Y yo además pienso que hay que dar el paso de la indexación como algo normal, pero también hay que sectorizar y tomar en cuenta los niveles de rentabilidad, porque hay sectores de la economía que son más rentables que otros. Entonces, si hay un trabajador que contribuye a que esa rentabilidad sea mayor, debe ser retribuido salarialmente de una manera condigna con ese nivel de prosperidad que tiene ese sector. Por ejemplo, aquí el sector financiero es un sector ampliamente ganancioso, lo es el turismo, dígase lo que se diga, y la referencia con el turismo no puede ser otros países. Eso se me parece a mí a cuando los precios del azúcar local tenían que ver con el precio internacional. Era una insensatez, porque si usted produce a 2 centavos y puede vender a 4 para beneficio de su población, no me venda 12 porque el azúcar está a 12 en el mercado internacional. Eso inclusive, bienvenido, son de los temas, ¿verdad?, que en el posible pacto salarial que hemos estado proponiendo y tratando de hacer una conversación seria sobre el tema, no en el Comité Nacional de Salarios, estamos hablando en el escenario del Consejo Consultivo de Trabajo, que es otro órgano que tiene esa condición, porque ahí usted no va con la presión inmediata de una tarifa, sino que usted tiene el tiempo, ¿verdad?, de ver, contrabalancear, hacer los estudios a fondo, como usted dice, hasta por área de la economía. ¿Por qué? Porque uno se encuentra, por ejemplo, con el tema de las ganancias de las empresas. Usted sabe que la ley establece el tema ese de la participación en los beneficios. Bueno, por lo general, lo que el código no autoriza es a nosotros, por ejemplo, a solicitar vía la Dirección General de Trabajo informe a impuestos internos sobre la ganancia declarada por la empresa tal, X, ¿entiende? Cuando usted hace ese tipo de intento, ¿verdad?, de lograr información sobre eso, lo que le llega es una información sesgada, porque lo que dice impuesto interno es la empresa XX que declaró tal o tal o cuáles beneficios, o dice la empresa tal y tal y tal no ha declarado beneficios, o la empresa tal y tal declaró
pérdida, por ejemplo, en sus operaciones. Fíjese esos tres temas. Entonces, ¿qué es lo que le dicen? Cuando usted dice, no, nosotros no aceptamos eso es una qué sé yo cuánto, eso es un engaño. Nosotros como trabajadores aquí, porque el trabajador se da cuenta, hemos trabajado intensamente, así, los almacenes están vacíos y los productos tienen salida. Entonces lo que le dicen, bueno, como impuesto interno, nosotros no podemos hacer más nada. Ahora a ustedes le da la libertad a la ley de hacer de auditar la empresa. Bienvenido. Cuando usted le proponen eso, usted sabe que nunca los sindicatos tienen la capacidad de pagar un tipo de auditoría, ¿verdad? Como la que implica el tipo de auditor que usted tiene que buscar. Porque es una gente que tenga la capacidad y la independencia como para decirle a esa empresa, no, los papeles que tú me estás enseñando no son lo que yo quiero. ¿Entiendes? Son esto y esto. Búscame eso. ¿Entiendes? Entonces cuando eso pasa, a usted le da brega establecer cuál es en realidad el monto de la ganancia que una empresa no declara, etc. Y el peso del salario, mire, en los costos ¿usted se acuerda de producción. de Estrella Sadala? Sí, ¿Se acuerda, verdad? Que él fue ministro de Trabajo, ¿usted recuerda? ¿verdad? Sí. Después fue la Junta Electoral, toda la cosa. Sí. Cuando él fue ministro de Trabajo. Y quiso ser presidente de la República. También. Cuando le pedíamos eso nosotros, él nos enseñaba y decía, miren, toda esta empresa dice que perdieron. Entonces, él la calificaba como empresa delincuente. Pero él decía que tampoco se atrevía a dar otro paso, ¿entiendes? Exacto. Porque sería chocar con, ¿usted sabe? Sí. Con el presidente de ese tiempo y demás. Entonces, que era don Antonio. Exactamente. Se atenía de ir más allá, ¿entiendes? Y el tema se quedaba pura y simplemente ahí. Y ya. Yo, esto que le voy a decir se lo he dicho a ustedes muchas veces. Yo creo que hace rato que el movimiento sindical, sobre todo las grandes centrales, deben dedicar recursos para algunas de estas instituciones serias, economistas y consultores, a hacer estudios periódicos sobre el peso del salario en la producción de riqueza en nuestro país. Porque ya en los tiempos modernos hay que discutir con argumentos verificables y el salario aquí es un desconocido. Se desconocen los salarios reales y se desconoce también el peso del salario en los costos de producción de una determinada empresa. Y el salario sigue siendo un factor de acumulación de capital, como si estuviésemos comenzando a tener burguesía o empresario o lo que fuese. No, es decir, eso está muy bien descrito en la teoría marxista del salario. El salario es un salario abusivo, para no decir una mala palabra. Y por eso hay tanta pobreza en nuestro país. La pobreza clara que todos vemos, pero una pobreza oculta, que es la de la clase media, la gente como nosotros, que desde que un muchacho pasa 5 días en una clínica, ya nosotros estamos en problemas financieros. O cuando usted va con una emergencia a una clínica y le dicen, tiene que poner una fianza de 100,000 pesos. ¿Y de dónde? Es así, mire, nosotros inclusive, usted se recuerda que en los tiempos del ilustre doctor Balaguer, en los años 90, por huelga, llegamos a un pacto sobre el tema de la indemnización del salario por inflación. Y eso comenzó con 3,000 pesos. O sea, los salarios que tuvieran un monto de 3,000 pesos, fueran públicos o privados, no eran afectados por el descuento de impuestos a la renta. Eso siguió. Llegó a 34,000 pesos y ahí lo paró el gobierno
el gobierno anterior. El gobierno de don Danilo Medina Sánchez. En los tiempos de Magín Díaz. Líder del PLD. Sí, en los tiempos de Ese Magín aporte Díaz. le hizo Magín. Sí. Qué raro. Es un aporte de Magín. O sería, le digo porque nos juntamos. Sería una presión del presidente Magín. Claro. Nos juntamos con él y él explicó que francamente, bueno, que no podía hacer nada, etcétera. Eso siguió. Hoy, eso está, ustedes saben cuánto, en 44,000. Todos los trabajadores que devengan hasta 44,000 pesos de salario, público o privado, no debían de contarse renta. Impuestos sobre la renta. Fíjense que eso es una manera de producir un aumento salarial. Claro. Sobre todo a gente que no están impactadas por estos aumentos mínimos que se logran. Ustedes le han planteado eso al presidente. Eso se le dijo de manera directa, y se lo estoy diciendo a usted, porque el presidente, una de las cosas que dijo, que después que pasara el tema él iba a mandar a hacer un estudio de ver qué significaba como impacto eso, ¿verdad?, en los ingresos del gobierno. O sea, él no lo planteó, entonces lo llevamos y le dijimos que eso combinado, ¿verdad?, con el aumento que se hizo, es una bendición. Podía ser un alivio, un gran alivio, sobre todo para trabajadores de clase media que no se benefician de su aumento. Pero además el gobierno no debe argumentar de esa manera, porque eso es un derecho ya de los trabajadores. Sí. Y además, bienvenido. ¿Qué le dijimos nosotros al presidente también? Mire, presidente. Así han hecho con la ley de los ayuntamientos. Sí. Nosotros dijimos, eso como quiera vuelve al gobierno, porque eso aumenta consumo de la persona. Y como aquí los impuestos, la mayoría, son vía el consumo. ¿Te entiendes? Exacto. En definitiva, ¿qué es lo que la gente hace? Compra y eso vuelve, ¿entiendes? De manera que hagan el estudio, porque eso puede ayudar. Magín dice, hoy todavía, que para hacer eso hay que modificar el código tributario. Dice él, hoy todavía. Esa tesis, aún fuera de gobierno. Nosotros llevamos eso hasta la Suprema Corte de Justicia, bienvenido. Llevamos eso, en los tiempos de Danilo. ¿Y qué dijo la Suprema? La Suprema no falló. No ha fallado. No, se mantuvo ahí, señor anterior a Henry, su heroíza Henry también. Ellos se han mantenido ahí y no fallaron. Uno sabe que es lo que están cuidando, ¿entiendes? Se cree que si eso se hace, eso debilita los ingresos gubernamentales, cosas así, etcétera. Y por eso es que tienen como ese comportamiento, ¿verdad?, esa actitud. Pero nosotros estamos partiendo de eso que usted esboza en su análisis, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto del salario? Sin embargo, hace más de 20 años que los organismos internacionales y economistas locales respetables están planteando la necesidad de ir desmontando los incentivos fiscales. Pero ahí no se atreven a actuar con prontitud, porque son los afectados, entre comillas, son personas que tienen una fuerza social, política y económica que no tienen los trabajadores. Sí. Esa actitud de un gobierno hacia los trabajadores lo que hace es fomentar la desigualdad y sumir el país más en la pobreza. Aquí se necesita un gobierno que gobierne para los que menos tienen por un rato, aunque sea por un rato. De lo contrario, vamos a seguir teniendo una riqueza visible y una pobreza visible y una pobreza enmascarada, que es la pobreza de la clase media. Una clase media que vive a un nivel que no puede económicamente, si no fuera por el milagro de la tarjeta de crédito. Un milagro que sale costoso, ¿verdad? Muy costoso. También, porque usted se pasa con una cosita, pero yo pienso, bienvenido, que como quiera podemos construir ese proceso. Parece que nosotros somos partidarios, claro, de lo que estamos hablando. Y hay que insistir. Porque la función de un gobierno, y el presidente ha demostrado cierta sensibilidad, debe ser reducir distancias.
uno sabe que la igualdad absoluta, eso es imposible, pero reducir distancia es posible, ¿entiendes? El economista Nelson Suárez hizo, ya fue a finales del año pasado, un cálculo de lo que había, la cantidad de dinero que los trabajadores han dejado de percibir por la no aplicación de esa norma, y hablaba de 36.000 millones de pesos en los años, desde los años de don Danilo Medina hasta ahora. Y yo lo que quiero saber es si la gestión de gobierno que adoptó esa medida, la adoptó a sabiendas de que eso violaba la ley, según el pensamiento que usted dice de nuestro buen amigo el ingeniero Magín, o si el gobierno se le abrieron los ojos cuando vieron que ya era demasiado dinero y dijeron, no, pero yo no puedo dar esta parte del botín. Eso fue bienvenido, se espantaron cuando ellos vieron llegar el tema a 34.000 pesos. Pues se comenzó con 3.000. Sí. Por eso los gobiernos anteriores lo aplicaron, ¿verdad? Porque sube lentamente. Sí. Cuando vieron 34.000, ahí se asustaron. Dijeron, esto es mucho. Sí, encontraron mucho y pararon. En lugar de tomar otro tipo de medidas que pudieron haber tomado, decidieron no detenerlo, ¿verdad? Y entonces ha continuado ese proceso hasta hoy. O sea que nosotros decimos, eso se necesita revertirlo, porque como usted dice, promover, mantener la pobreza del asalariado para un país que se entiende, un país de renta media alta, están diciendo muchos organismos, ¿verdad? O de renta media, no es lo más significativo, no es el ejemplo mayor de que hemos alcanzado ese nivel de una rentabilidad media, alta, etcétera, etcétera, como se dice, no es verdad, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque el asalariado no debe ser pobre, ya que tú me digas que no es lujo, pero tampoco ser pobre. Así mismo. Entonces hay mucha gente que, como usted dice, cualquier temita lo suma inmediatamente en la pobreza. Además, el fin de la economía es el bienestar de los ciudadanos. Vamos a una pausa para regresar. Bueno, don Pepe, ¿qué queda ahora como punto importante? ¿Se vuelve a las negociaciones alrededor del Código de Trabajo o hay otro planteamiento? Por ejemplo, uno de los 4 puntos de la agenda laboral del presidente era el respeto a la libertad sindical. ¿Cómo anda eso? Bueno, la libertad sindical, usted sabe que en este país tiene cierta proscripción, digo yo, siempre, porque depende del escenario donde tú estés. Hay sectores de la economía en este país que usted se puede declarar comunista y no le pasa nada. Ahora, se habla de sindicalismo y de intentos de organizar gente, en ese tenor tiene problemas. Eso es así. Entonces, la libertad sindical sigue estando pendiente en este país. El Código Laboral se han hecho ajustes, cambios, ya hemos visto 88 artículos del Código Laboral en la que hemos consensuado. Quedan unos artículos de alto impacto, por supuesto, en el que la discusión ha estado cerrada. Si los empresarios atendieran a lo que ya se ha hecho y pudiesen hacer esas reformas limitadas, respetando los derechos contenidos en los 12 artículos, pudiéramos cerrar un acuerdo en ese aspecto. Y tenemos la vista puesta en la indexación salarial, la vista puesta también en el tema del sector público de más bajo ingreso, los pensionados y los jubilados que también necesitan algún tipo de ajuste en su salario, y la perspectiva de la tarifa pendiente, que son zona franca, sector turístico, construcción, sector azucarero y organizaciones sin fines de lucro que también van a entrar en este proceso de revisión que inició con este grupo. Bueno, muchas gracias, don Rafael Pepe Abreu. Usted siempre en los primeros lugares de la batalla. Eso me ha tocado. Qué bueno. Y yo espero que los obreros y los trabajadores del sector privado y del sector público sean capaces de apreciar
el trabajo que hacen muy calladamente en ocasiones, pero con mucha valentía y de manera muy frontal, la dirigencia sindical de nosotros. Que hay que cambiar la visión que todavía se tiene de los sindicatos como entidades no útiles, y la verdad es que siguen siendo, siempre lo han sido, unas veces en mayoría, otras veces en minoría, siempre han sido entidades importantes para la sociedad, para el desarrollo y para luchar por los beneficios de los trabajadores. Vamos a ver si ahora nos enfilamos hacia la indexación. Gracias de nuevo y nos vemos en el próximo programa.